A diario estamos rodeados de múltiples preocupaciones en nuestra vida personal y laboral. Por ello, en ANDE, nuestra afiliación no solamente es un grupo de funcionarios con luchas laborales, son seres humanos integrales. Nos interesamos por su bienestar y le informamos con la intervención de especialistas para que en su trabajo, su salud, su economía, su vida diaria, ande en todas. Bienvenidos al podcast de Ande en Todas. El tema del episodio de hoy es la higiene del sueño y para ello nos acompaña la doctora Marianela Román Solano, quien es la psicóloga de Ande. Bienvenida, Marianela. Gracias y saludos a toda la afiliación. Efectivamente, Wendy, el tema del sueño, ¿verdad? Es uno de los ejes fundamentales de la salud mental. Y hoy día que todo es salud mental, hablamos de eso continuamente, pues es importante dedicarles espacio al tema del sueño, de cómo descansamos, de cómo dormimos. ¿Cómo pueden afectar las funciones, el resto de las funciones de nuestro organismo, que parece mentiras? Una mala noche y el día siguiente andamos mal. Bueno, el sueño, primero que nada, es una necesidad básica, fisiológica, y yo diría hasta un derecho humano, y es importante reconocerla como tal porque en estos tiempos donde se habla de la sobreproductividad hemos desvalorizado la función importantísima, natural de dormir y sobre todo de lograr descansar, ¿verdad? Porque eso hace un ejercicio de recuperación, de equilibrio. El sueño tiene que ver con todo, con nuestra respuesta al día, nuestra forma de funcionar, de reaccionar y de tener una funcionalidad, digamos, no solo en lo laboral, sino en la vida cotidiana. Y ahora que decís esa palabra clave, necesidad, analicémosla también en la vida de un trabajador de la educación, que para nadie es un secreto, ¿verdad? Sabemos que es bastante fuerte, bastante activa. Ciertamente, bueno, de las principales manifestaciones cuando una persona llega a nuestra oficina consultando, está la afectación en el dormir. Y hay que reconocer acá que también es un asunto que tiene raíces de género. Nuestra población afiliada, la mayoría está compuesta por mujeres y esto tiene mucho que ver porque las rutinas, ¿verdad? Analizando ese perfil de la persona trabajadora en educación, es de acostarse muy tarde, tener hábitos no tan saludables, de hacer muchas cosas antes de ir a dormir y levantarse temprano, que hacen y dificultan realmente un descanso efectivo. Me llama mucho la atención el título, la higiene del sueño, porque cuando decimos sueño podemos pensar en muchas cosas, pero todo el mundo dice, bueno, no, nada más acostarnos a dormir y ya está, se acabó. Pero ¿cómo tiene que ser esa higiene del sueño? ¿En qué consiste? Sí, bueno, como su nombre lo indica, digamos que son todas esa serie de prácticas, rutinas saludables para propiciar un buen sueño, un sueño efectivo. Entonces tiene que ver desde lo que comemos, desde lo que pensamos, desde cómo estuvo nuestro día, no solo al momento del dormir, ¿verdad? Porque a veces esperamos que el sueño llegue por correlato biológico instantáneo y eso no es así. Eso también depende de cómo ha estado nuestra vida, ¿verdad? Cómo van nuestras rutinas, y efectivamente tienen que ver con factores biológicos, factores médicos, factores psicosociales, de cómo está nuestro ambiente laboral y nuestra vida personal y familiar. Qué impresionante, porque solo el hecho de tener una situación durante el día, algún problema, vea así, por más pequeñito que sea o incluso algo más grave, ¿cómo nos puede afectar ese momento a la hora de dormir? Desearíamos como que hubiera ahí un botoncito y podernos desconectar. Sí, ciertamente hay una naturalización, diría yo, del no dormir bien, como algo que ya está impregnado, que ya es parte de todo. Bueno, hoy no descansé bien y seguimos con el día. Y no, en realidad, Wendy, debemos reconocer los factores personales que están incidiendo y que a veces hay personas que arrastran años, digamos, con necesidades, con paliativos, medicación u otros recursos, pero realmente también no han hecho prácticas que pueden favorecer ese sueño, ¿verdad? Entonces es eso lo que pretendemos con este material, ¿verdad? Es propiciar un buen sueño en educación, porque eso es salud laboral. Y muchas veces se tiende a la medicación, que no es mala, en algunas ocasiones pues se necesita, claro, ¿verdad? Pero hay casos en los que se pueden utilizar técnicas, herramientas que nos pueden ser muy útiles sin necesidad de una medicación, y eso es lo que más me gusta de este tema que propusiste, porque Marianela, cuando nos propuso la higiene del sueño, ella nos dijo que tenía para compartirnos un ejercicio. Entonces tal vez si nos hablas un poquitito de qué es lo que consiste, porque ahora al cerrar el podcast los vamos a dejar
para que se puedan ahí Claro. dejar llevar, se puedan desconectar y puedan aprender a descansar. Claro, Wendy. Bueno, eso es una herramienta enfocada en la vida particular de una persona que trabaja en educación. Entonces es un ejercicio, un recurso para inducir al sueño o para favorecer el sueño en una persona con ese perfil. Entonces ahí hablamos de algunas cositas muy particulares de la experiencia de atención de personas en educación y sus dificultades para dormir. Entonces está personalizado, por decirlo así, a nuestra población afiliada, ¿verdad? Y yo creo que en todo esto el equilibrio es la clave. Más allá de si medicación o no, es todo ese componente de revisión personal de qué es lo que yo necesito y sobre todo de que tenemos una capacidad natural para dormir, para descansar. Es esa invitación a recuperarla, y si estoy atravesando una situación de insomnio o de algún otro trastorno del sueño, pues reconocer que yo tengo esa capacidad de lograr dormir para funcionar bien, para vivir bien, que al fin y al cabo es ese complemento a la felicidad, a la vida, ¿verdad? Poder descansar también. Para quienes nos acompañan, se están uniendo a nuestro programa en este momento, vamos a recapitular un poco lo que hemos conversado en la primera parte, Marianela, sobre la importancia del sueño, cómo pueden afectar las funciones, el resto de las funciones de nuestro organismo, que parece mentiras, una mala noche y al día siguiente andamos mal. Sí, bueno, efectivamente, Wendy, hablábamos de que el sueño es una condición, una necesidad humana, natural, súper importante, que hemos ido descuidando, que ha ido en detrimento, porque parece que el tener espacios de descanso en esta sociedad se ha ido en un mundo de hiperagitación, hiperactividad, desvalorizando, ¿no? Se nos olvida que funcionamos como seres vivos y que por ende ocupamos desconectar, ocupamos dormir, no solo acostarnos, sino realmente descansar. Entonces hablábamos de esta higiene que tiene que ver con condiciones, hábitos, rutinas necesarias para poder dormir bien, para recuperar ese estado de tranquilidad, ¿verdad? Y lo veíamos en los trabajadores de la educación que tienen una gran carga laboral durante el día, pero esto es un tema que le sirve a toda la población en general, a la familia completa. Así que vamos a compartirles un extracto de todo un ejercicio que Marianela hizo y que está compartiendo con todos nosotros para poder mejorar la calidad de nuestro sueño. Cierre sus ojos para que usted se pueda conectar mejor. Cierre sus ojos a partir de este momento y sea consciente de las distintas partes de su cuerpo. Puede percibir cómo su espalda, cabeza y piernas reposan sobre su cama o sobre el lugar donde se ubica para descansar. Puede estirarse, mover lentamente sus manos, sus dedos, ir percibiendo e imaginando sus articulaciones, sus músculos, tendones, todo su sistema dispuesto a relajarse. Puede iniciar agradeciendo a su cuerpo y mente por todo lo que hace diariamente. Y aunque pueda sentirse un poco mal, siempre hay algo que agradecer por todas las partes del cuerpo que funcionan y fluyen con usted. Va a empezar a ser consciente de su respiración, procurando que al inhalar se levante su abdomen y al exhalar el mismo baje suavemente, practicando esta respiración con el diafragma. Lentamente siga respirando, haciendo descansar su cuerpo. Puede que su mente continúe recordándole pendientes del día, pero usted solamente deje pasar esos pensamientos y continúe centrándose en el ambiente a su alrededor. Por ejemplo, si hay algún leve sonido, aroma, solo percíbalo sin juicio. Al igual que sus pensamientos, todo irá pasando. Va a escuchar cómo empieza a intensificarse una música a partir de este momento. Esto incentivará la sensación de tranquilidad y de calma. Incluso puede despertar
alguna emoción. Solo vívala y siga en la sensación de relajación, continuando, tratando de descansar. Bueno, Marianela, queda uno como con ganas de más, pero vamos a recordarle a los televidentes que este ejercicio está completo en las plataformas de ANDE, en la página web, en el Facebook de ANDE. Usted lo tiene ahí a su disposición para que lo pueda revisar completo, para que lo pueda hacer. Hablemos específicamente de esa higiene del sueño, que este ejercicio nos conduce muy bien a lograrlo. Bien, bueno, la higiene, como decíamos, ¿verdad? Trata de una inducción específica, considerando la rutina de una persona que trabaja en educación, a realmente descansar. Usualmente nos forzamos, ¿verdad? La resistencia, el trastorno del insomnio tiene una gran dificultad, y es que nuestra mente es maravillosa, Wendy, pasa constantemente en acción. Entonces, el tema es tratar de no forzarnos, de no resistirnos cuando hay esta dificultad para dormir, y el ejercicio busca eso. Bueno, al menos voy a intentar empezar a descansar, ¿verdad? Empezar a cerrar mis ojos, y algo muy importante es que hablamos de afirmaciones necesarias en el contexto educativo. Esto quiere decir que independientemente de cuál sea mi labor, sea cocinera, sea conserje, sea docente, requiero ese descanso, ¿verdad? Y parte de, como ustedes pudieron escuchar, de las frases van dirigidas a, ok, en educación hay mucha tensión, pero yo puedo descansar, ¿verdad? Para hacer esa pausa cotidiana, que es lo que nos permite subsistir, equilibrarnos en las presiones diarias, ¿verdad? Qué importante hablarse a sí mismos, porque nuestra mente, como decías, es tan activa, ¿verdad? Que hay una producción constante de pensamientos, y en el día a día estamos hablando aquí de un estrés laboral, pero las personas que pasan, por ejemplo, por algún trauma, algún evento fuerte en su vida, ¿verdad? Que también requieren de una atención especial en esos casos, porque también se ve afectado el sueño, ¿verdad? Como parte, por ejemplo, de un estrés postraumático. Qué impresionante, a veces dejamos como pasar las cosas y decimos, no, o sea, no pasa nada, y cae la noche y entonces decimos, mañana será otro día, y tratamos de dormirnos y empiezan los problemas. Bueno, Marianela, me gustaría también que hablemos cómo se afecta el estado del ánimo, porque usted nos ha hablado aquí, ¿verdad? De varias cosas, pero poco a poco nos va metiendo, ¿verdad?, en esas afectaciones, que nos va haciendo conscientes de cómo el sueño, si no lo logramos conciliar, nos puede afectar en todas las funciones. En el estado de ánimo, por ejemplo. Sí, efectivamente es reconocido, y todos lo hemos comprobado, ¿verdad? Que sensaciones como la irritabilidad, estar más o menos dispuesto a la concentración, la alimentación, o sea, todo, ¿verdad? Es un equilibrio. Se habla de los ritmos circadianos y cuestiones como la melatonina, que son factores biológicos que, al ser todo un sistema, un organismo, influyen, ¿verdad? En esa generación, por ejemplo, de dopamina, de cortisol, en ese equilibrio que debe haber para lograr la relajación. Las ondas también cerebrales que influyen, pues nos habla de que como organismo y como sistema biológico, también, por supuesto, las reacciones de estado de ánimo son influenciadas, ¿verdad? Nuestra capacidad de respuesta, estar atentos, poder activar, negociar, tener esa capacidad de transmitir, por ejemplo, conocimiento, o de realizar una tarea con concentración, pues tienen que ver con los efectos de cómo dormimos, ¿verdad? De cómo descansamos en nuestra vida diaria. Y como tú decías, Wendy, nuestra experiencia en atender personas con situaciones a veces incluso de trauma propiciadas o generadas en el mismo espacio educativo, laboral, traumas, situaciones de violencia, pues definitivamente no podemos negar, y por eso instamos al Ministerio de Educación y a todos los espacios posibles desde ANDE, a que eso forma parte también de una salud laboral, de una salud ocupacional, ¿verdad? De cómo esa rutina, de cómo ese desconecte es importante, y cómo a veces también en el mismo espacio laboral debemos propiciar pausas, las pausas activas, ciertos espacios de relajación, o incluso de necesidad de recuperación, para colectivamente también afrontar mejor los retos que en general tiene la educación, ¿verdad? No es solo ser al 100% un docente o estar activo, sino también el saber descansar y saber tener espacios de equilibrio, de conversación, de recuperación, para
sobreponerse de estas situaciones que a veces de trauma o de tensión que se generan en la rutina. Ajá, tocabas el aspecto de la irritabilidad cuando se afecta el ánimo, y una persona irritada como que no va a poder manejar muy bien el estrés, tampoco durante el día. Es decir, el mismo estrés no lo va a dejar ni dormir, y al día siguiente menos manejar el estrés diario. Los niveles se van a sobrepasar. Qué impresionante, Marianela, todo lo que uno aprende, y es que es algo como tan cotidiano que a veces lo dejamos ahí de lado, ¿verdad? No le prestamos la atención que merece. ¿Cómo debe ser ese momento entonces a la hora de irnos a dormir? Por ejemplo, si tuve un día de esos fatales que uno dice, hijo de pucha, ¿verdad? Y le voy dando vueltas a la cabeza con un problema que tuve o con una preocupación de algo que tengo para el día siguiente. Es decir, al momento en el que yo llego a mi habitación, ¿cómo debe de ser el ambiente? ¿Cómo debo de poner mi mente en ese momento? ¿Qué debo de hacer para yo lograr entrar en esa sintonía con mi descanso y desconectarme de todo aquello que lo pueda perjudicar? Sí, justamente hay que hacer como un plan personal, ¿verdad? Podemos dar recomendaciones generales y la idea es que cada persona la ajuste a su realidad, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces el dormitorio de una maestra, de una profesora, de una persona que trabaja todo el día, que sale muy temprano y llega muy tarde, es cargado, ¿verdad? Entonces, bueno, lo principal que siempre se recomienda es desconectar ya unas 2 horas antes, ¿verdad? De pantallas, de cosas que me estimulen, ¿verdad? Tanto en la alimentación, no hacer cenas grandes, copiosas, sino más bien como ir bajando ese ritmo para recuperar esa naturalidad, ¿verdad? Incluso cosas como la luz, sabemos que tienen que ver con el sueño, y a veces solo pensamos, es que no logro dormir, pero no analizamos ese montón de factores que de pronto también me están obstaculizando. Entonces, bueno, no pantallas en lo posible. Paradójicamente sabemos que la gente se está durmiendo con pantallas, con las luces de los celulares, y eso es lo que deberíamos evitar. Tener como actividades más pasivas, ¿verdad? Como de leer un poquitito, ojalá un libro real, ¿verdad? Algo que sea tangible, algún juego de mesa, alguna actividad de calma. Y bueno, si no, simplemente poner una música, algo que propicie en mi casa un poquito más de bajar, ¿verdad? Bajar esa intensidad, porque esto es prevenir, esto es invertir, por decirlo así, en mi calidad del sueño y en hacer también consensos familiares para que no haya tanta actividad a horas tan tardías, ¿verdad? Por ahí van como las recomendaciones en general. Bueno, y precisamente explicabas esto, ¿verdad? Hace un momento, de cómo tenemos que irnos desconectando, y en el extracto más bien del ejercicio que mostramos, que hizo Marianela, escuchamos una voz en un tono muy tranquilo, ¿verdad? Donde vamos bajando ya ese movimiento, no vamos a poner algo que más bien nos ponga muy activos, porque entonces nos va a costar dormirnos, nos podemos acelerar y todo eso. Entonces tenemos que entrar en calma, con música muy suave. ¿Le funciona así igual a todo el mundo? Pues hay personas que curiosamente los espacios de relajación, bueno, primero no se creen esto, ¿verdad? O no sé, les produce tal vez como una cierta incomodidad, hay emociones que a veces se despiertan con ciertas melodías. Entonces yo lo que les insto es a buscar como que les gusta. Ahora hay demasiado material con las nuevas tecnologías, tipos, ¿verdad? Por ejemplo, ruido blanco, otras ondas, ¿verdad? Audios, o hay una gran gama de diversidad, relajaciones guiadas, relajaciones de diversos tipos, de pasivas o más, algunas más movidas. Entonces yo les insto como a ir buscando su propio material, ¿verdad? Generalmente lo que se recomienda es los sonidos naturales, sonidos de fogata, sonidos de lluvia, ¿verdad? Pero esa es esa búsqueda personal, esa inversión de tiempo en dedicar un ratito para saber qué es lo que a mí me ayuda antes de dormir, ¿verdad? Que me facilita, y también tratar de hacer esa pausa, que es lo que más cuesta, Wendy, desconectar de cuestiones del trabajo como un derecho, ¿verdad? Ya también se ha constatado que no deberían haber instrucciones, correos, cosas que yo revise en horas de la noche, porque ese es el tiempo mío, el tiempo de familia, el tiempo privado que deberíamos tratar de respetar. Entonces también esto es una cuestión de conciencia colectiva, ¿verdad? De que el sueño incide en mi salud laboral y en mi capacidad
capacidad de responder mejor a todos los retos que tenemos. Bueno, les dejamos ahí la invitación para que ustedes hagan la prueba y nos cuenten aquí en las redes sociales nuestras cómo le fue con ese ejercicio. Recuerde que lo pueden hacer en familia, así que le agradecemos mucho a la doctora Marianela Román Solano, quien es la psicóloga de ANDE, por esta recomendación tan valiosa y tan necesaria en estos momentos en que el mundo está muy acelerado y necesitamos de verdad tener un descanso de calidad. Muchas gracias por su compañía. Gracias por su compañía. ANDE en Todas está disponible en el canal de YouTube y la página web de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE. Ahí encontrará las recomendaciones de profesionales en el ámbito laboral, de la salud, la economía y más. Por su bienestar, ANDE en Todas.